Vamos a iniciar con el otro tema que estamos, digamos, socializando. Ya acabamos de socializar el tema del 2X Flow, entonces vamos a cerrarlo. El tema de la plataforma tecnológica pues es un tema más de, de práctica. Entonces la idea es que ustedes consulten la capacitación. Esta capacitación que vamos a empezar a ver es un tema exclusivamente de los procedimientos de gestión documental. Entonces, bienvenidos, esta es la capacitación del sistema de gestión documental. Eh, Vamos a ver una presentación que está diseñada para todo lo que tiene que ver. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión documental, estamos hablando del ciclo PHVA. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando del planear, hacer, del verificar y del actuar. Entonces, nosotros qué planeamos en el tema documental, pues el documento estratégico y el documento principal por el cual se desarrolla todo es el programa de gestión documental. Ese programa está desarrollado en 8 procedimientos. Nosotros como institución tenemos desarrollados eh, algunos procedimientos y estamos en proceso de construcción de los que hacen falta. Entonces en esta capacitación vamos a explicar algunos procedimientos que van para Cámara de Comercio. Estamos hablando del sistema de gestión documental y que hace parte del ciclo PHVA y la idea es que empecemos a implementar los procedimientos. Hablamos de un concepto que se llama el ciclo vital de los documentos. Cuando hablamos del ciclo vital estamos hablando del archivo gestión, el archivo central y el archivo histórico. Entonces cuando hablamos del archivo gestión estamos hablando de todos los documentos que se producen dentro de la entidad. El archivo central son los documentos que tienen otro tipo de, digamos, de lugar y se son transferidos para que se le haga unas prácticas archivísticas diferentes a las que se hacen en el archivo de gestión. El archivo de gestión regularmente son los documentos de 1 a 3 años. El archivo central pues es la transferencia que se le hace ya cuando están en el archivo central es porque han sido transferidos del archivo de gestión al archivo central, que son de 3 a 18 años, y el archivo histórico es ya la valoración de los documentos y cuando los documentos pasan los de 18 años en adelante, que ya son documentos con un tema histórico. Entonces, archivo de gestión estamos hablando de los documentos que usamos y son de frecuente consulta. El archivo central son los documentos que digamos que manejamos y el archivo histórico son los documentos que tienen ese valor de una conservación total. Dado el caso, la primera acta de Cámara de Comercio, cómo se conformó, algunos temas de junta directiva que son temas históricos. Eh, y eso es el ciclo vital de los documentos, la forma como está conformado el archivo, que es archivo gestión, archivo central y archivo histórico. Entonces, ¿cuáles son? Archivo gestión es el archivo que manejamos en las oficinas, el archivo central, que es cuando son los documentos transferidos del archivo de gestión, y el archivo histórico son los documentos que se conservan totalmente, que se deben digitalizar y deben estar conservados totalmente. Los temas que vamos a hablar pues son los procedimientos de gestión documental, que es planeación y producción, organización de expedientes, el procedimiento de gestión y trámite. Entonces, el primer cambio que va a haber en Cámara de Comercio es el tema del cambio de algunos aspectos. Entonces, vamos a implementar un procedimiento que se llama planeación y producción documental. Cuando hablamos de planeación y producción documental, estamos hablando de cuando hablamos de planeación, de aquellas cosas que se hacen previos a una producción de un documento, ya sea electrónicamente o ya sea físicamente. Entonces, estamos hablando de especificaciones técnicas del tamaño, del gramaje del papel, el tipo de tinta que se va a usar, de qué tipo de letra se va a usar para los documentos. Entonces nosotros estamos certificados en ISO 9001-2015 y pues vamos a aplicar todo lo que establece la guía técnica
de elaboración de documentos, la GTC 185 de Incontec, pues que está ligada también a los lineamientos archivísticos que contempla el AGN. Entonces estos lineamientos también pues están lineados con el tema archivístico. Entonces el papel bond, ese es el papel que se va a usar, el gramaje 90 gramos, unas márgenes para los documentos superior e inferior 2.5, izquierdo y derecho 3. Vamos a empezar a manejar letra Arial. Estábamos manejando Eras Medium TLS, ya no se va a manejar Eras Medium, sino la letra institucional va a ser Arial, y por lo tanto pues también se va a ajustar el manual de imagen. Ya se hizo las reuniones y ya se definió ese tema. Entonces se va a manejar Arial, el tamaño de la letra va a ser entre 11 y 12, el texto de 8 y 10, el color de la fuente va a ser negro, el color de la tinta para firmar documentos va a ser tinta indeleble negra seca. Todos los esferos BIC, estos son no se debe usar para firmar documentos esferos de tinta azul, de tinta roja, de tinta verde, no, exclusivamente negra. Se deben imprimir los documentos a doble cara para evitar el uso racional del papel. Si se puede, dado el caso, usar papel reciclable, sería lo indicado para mitigar el impacto ambiental. Vamos a empezar a definir formatos de carta, de acta, memorandos, de informes, de certificación, de constancias. Se van a generar dentro del proceso y dentro del área de gestión documental. Entonces todo el tema documental, todo el tema de la planeación y la producción se va a manejar dentro de la diplomática documental, se va a manejar dentro del proceso, dentro del sistema de gestión documental. Se definen cajas de archivo, entonces todas las áreas, excepto formalización, manejarán ese tipo de referencias. La referencia X200, que es una caja, es un archivo de gestión, se va a manejar para todo lo que tiene que ver para las áreas de archivo de gestión de las áreas diferentes a formalización, y la X300 se va a manejar para solamente formalización. Pues ahí se maneja el tema de los registros públicos, teniendo en cuenta que los registros públicos pues tienen otro tipo de valoración, en algunos casos pues tienen un documento histórico. Entonces esas cajas que regularmente se usan para archivo histórico. Se va a empezar a manejar un tema de las marcas de algunas áreas como la F, Centro de Conciliación, y todo el tema articulación público-privada con APP. Se va a manejar también un tema de la marca. Pues no está acá, pero eso fue lo que me lo informaron en las anteriores capacitaciones las personas del área. Y pues el tema es que empecemos a ser amigables con el medio ambiente. Eso es lo que nosotros queremos como institución. Aquí estamos viendo lo que les acabo de hablar, el tema de la letra, el tema de algunas especificaciones técnicas que se va a empezar a fomentar, y eso es lo que estamos empezando a trabajar. Otro procedimiento que estamos socializando es el de organización de expedientes. Entonces, ¿cuál es el primero? Planeación y planeación documental. El segundo es organización de expedientes. Entonces, en organización de expedientes tenemos, se divide en 4 partes: ordenación, foliación, descripción e inventario documental. ¿Tiene preguntas con respecto al procedimiento anterior de planeación documental? De los que están en sala, ¿tiene alguna pregunta? Aló. Listo. Entonces, dado el caso, no tienen preguntas. Entonces hablamos de ordenación. Entonces cuando hablamos de ordenación, es la ubicación espacial que hay dentro de un expediente. En ese caso pues esa ubicación tiene un orden cronológico o un orden lógico cuando hablamos de fechas. Cronológico, cuando hablamos de fechas, es decir, por ejemplo, si son actas, acta número en enero, la que se produce en febrero, en marzo, hasta octubre, diciembre, va de forma descendente. Y lógico cuando los expedientes no necesariamente no guardan un orden cronológico, pero sí guardan un orden dependiendo del asunto en el cual se están archivando. Entonces eso es lo que se está manejando. El tema de foliación, pues estamos hablando que la foliación se hace de mínimo 200 folios, máximo 220 folios en la parte superior derecha. Estamos socializando esto. Se está manejando carpetas 4 solapas. La idea no es perforar los documentos, pues se deben manejar clips. Entonces primero, dentro de la organización de expedientes está la ordenación,
la foliación y la descripción. Dentro de la descripción, pues la descripción y la clasificación documental es una actividad que se hace para describir, si se puede mencionarlo así, todos los documentos que hacen parte de la carpeta o expediente del expediente. Entonces, esta se llama una hoja de control de series documentales, hoja de control. Esta hoja de control es un formato que está en calidad en el proceso de gestión administrativa, y esta es la primera hoja que va dentro de la carpeta, en donde se escribe lo que va de los 200 o 220 folios que están dentro del expediente. ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que va dentro del expediente. Y por último está el inventario documental que se va a hacer, que se va a empezar a socializar para que se haga trimestralmente, y la idea es que se hagan 4 inventarios al año y que ese inventario me sirva a mí para las transferencias que se hacen al archivo central. ¿Qué es lo que se quiere? Que la documentación esté organizada, completamente organizada. Queremos que este año pues todos los documentos, todas las áreas se maneje un orden en sus documentos o en sus archivos de gestión, en el archivo central, y eso es lo que estamos, digamos, exigiendo dentro de el área de vicepresidencia. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Por favor, me pueden comunicar quién sigue en sala, y si no, pues yo sigo dando la capacitación para que quede dentro del video. ¿Tienen preguntas? Cuando ese formato está en calidad, está en el proceso de gestión administrativa, está ya documentado. Si, habían uno que estaban usando que no estaba, digamos, documentado, ese no es. O sea, recuerden que tiene que estar siempre todo lo que debe estar documentado. No, se debe usar para hacer las transferencias. Documentos que van a transferir deben ir con esta hoja de control. Me iban a preguntar algo, señora. ¿Perdón? ¿Qué no le quedó claro? Ah, ¿ahí me escucha bien? Ahí me escucha, ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hola, Emérita, bienvenida. Emérita. La primera va, la foliación viene descendente, o sea, uno 2 3 y así como está acá. Y la última es 200 o hasta 220. Sí. Pa- eh, sí, con los clips sí. Pero cuando se van a transferir al archivo central debe estar libre de eso y organizado, y la rotulada, diligenciada los rótulos de las carpetas y en las cajas. Cuando hablamos de ordenación, ¿me escucha, Oldi? Marta, perdón, Marta. Es que ahorita habían otras personas en sala. Marta, cuando hablamos de ordenación, es la ubicación espacial que se hace de los documentos dentro de una carpeta o un expediente. Entonces, esa ordenación, ¿cómo se hace? Cuando hablamos de un orden cronológico, quiere decir que lo vamos a hacer por fechas. Cuando vamos, digamos, para este orden cronológico se da cuando hay actas, cuando hay documentos que por su asunto requieren que esté organizado por fechas. Es decir, si yo voy a hacer un acta, pues la idea es que el acta 1 esté arriba, hasta la última acta esté en la parte final, que es la última, digamos, la del año. Entonces sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, y se llenarían por fecha. Es un orden cronológico exclusivamente por fecha. Cuando es un orden lógico, o sea, ese tipo de orden los puedes determinar dependiendo del asunto. Cuando es un lógico es, por ejemplo, cuando son algunas, por ejemplo, las historias laborales que no manejan un tema de fecha, sino que manejan asuntos. La historia laboral la conforma la hoja de vida, los soportes, las afiliaciones. Entonces,
pueden ir dentro del mismo expediente, pero van guardando ese mismo orden lógico que está determinado digamos, por su mismo asunto o al momento que se están produciendo. Entonces, ese es el tipo de, eso es lo que hablamos de ordenación de documentos. Perfecto. Entonces ya hablamos de foliación, hablamos de señora emérita. Con lápiz, o sea, sí, con lápiz HB de mina negra. Entonces lo primero que hacemos es ordenar los documentos, les quitamos los ganchos, le quitamos, eh, contamos que hayan y se hace la foliación. Seguido a eso se hace la foliación hasta mínimo 200, máximo 220 folios. En la parte superior derecha, con lápiz mirado HB o de mina negra. O, después se hace la descripción, que es diligenciar un formato, que es donde se escribe todo lo que se está ingresando de una manera, digamos, adecuada para que ustedes puedan identificar. Eso es como la tabla de contenido del índice que lleva el expediente, para que se puedan ubicar. Sí, señora. Exacto, iría. No, no, no debe llevar nada. Esa va al principio de la carpeta. O sea, el primer folio es esto. Esto no se folea. La hoja de control no se folea. Se folean son los folios que van dentro de la carpeta. Aparte, la hoja de control simplemente es la tabla de contenido que lleva el expediente. Y el inventario documental es un inventario que se hace para saber qué documentos tenemos dentro de nuestras áreas, cuántas carpetas, cuántas cajas, de qué asuntos, cuántos folios tienen. Y entonces aquí se determina eso, que es un formato también que está dentro del sistema. Y lo que se pretende es que esté la documentación organizada para que pueda ser consultada. ¿Vale? Listo. Hablamos de lo que se quiere es que los documentos estén, lo que se quiere es que los documentos pues, se organicen y también empecemos a usar menos papel cuando no se requiera. Digamos, si no se requiere imprimir, pues no lo hagamos. La idea es que cuidemos el medio ambiente y es algo que estamos también empezando a fomentar, que creamos una cultura del uso racional del papel o en el caso del cero papel para, para pues tener en cuenta que nosotros estamos certificados en ISO 14001, que es la norma ambiental. Entonces, hemos visto dos procedimientos. El primer procedimiento es el de producción de documentos o por planeación y producción documental. El segundo es el de organización de expedientes y ese tercero es el procedimiento gestión y trámite, que ese procedimiento ya se encuentra publicado en el Drive. Eh, Este procedimiento pues, fue lo que acabamos de hacer dentro del video que hicimos. Se hizo el radicado de entrada, se hizo radicado de salida, se hizo respuesta dentro de la que está en el anterior video. Y pues ahí pueden observar cómo se hace, cómo se maneja cada uno de los roles. Pero a nivel de cuáles son los requisitos o cuál es el flujo que se debe tener, es este flujo. Entonces, primero, nosotros en cada una de las ventanillas se debe revisar que los documentos que se vayan a radicar cumplan con los requisitos. Entonces, según el acuerdo 060 de comunicaciones oficiales, hay unos requisitos que deben cumplir, digamos, un derecho de petición o una solicitud de información. Primero, un remitente, un destinatario, una fecha, un asunto, un desarrollo, un contacto o un correo electrónico y en el caso tal que venga con anexos. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchas veces se reciben derechos de petición y se deben cumplir que no tienen los requisitos. Es decir, que por ejemplo viene solamente la dirección de la persona, pero se le da respuesta y la dirección es equívoca. Entonces tenemos un documento que no le podemos dar respuesta y y pues nos toca hacer todas las consultas para mirar cómo ubicamos a la persona y se le puedan dar la respuesta. Entonces no, estamos pidiendo que por favor, si no viene el documento o la solicitud firmada, no viene, perdón, pero debe venir firmada si no viene con un destinatario, si debe venir con el correo electrónico, con el teléfono de la persona y con la dirección, tres cosas que debe tener. Entonces estamos pidiendo que por favor nos ayuden con eso para, en el caso tal, para la respuesta,
podamos darla ya sea virtualmente, físicamente, y pues si no contactamos a la persona, pues poder hacerle una llamada para buscarla y ubicarla y poderle entregar su documento o darle la respuesta sobre el trámite que está desarrollando. Eso es el tema de la recepción de los documentos. La erradicación, hay unos códigos que se encuentran dentro de las oficinas, dentro de las que pertenecen a las áreas. Cada sede tiene un código. CCY es Yopal, CCA es Agua Azul, CCM es Maní, CCT es Tauramena, CCMT Monterrey, CCV Villanueva, CCP Paz de Ariporo, CCTR Trinidad. Estos son los radicados que hay, digamos. Entonces, si la persona que está allá en Maní, pues ese es su código de su sede. La persona que está en Agua Azul, pues ese es el código de la sede. La E quiere decir entrada, que es un radicado de entrada. El 18, que es el año, pues ya en este año sería 19. La S quiere decir que es un código, es una respuesta, o sea, cuando es un radicado de salida. Y la OV, que es cuando se hace un radicado virtual o un despacho virtual. Después viene el tema de enrutar los trámites a las unidades de distribución, que la pregunta es qué son las unidades de distribución o cuáles son. Entonces, ¿qué son? La unidad de distribución es un rol que está asignado a una persona para que distribuya al interior del área las comunicaciones o los trámites que hacen parte de su dependencia. Entonces hay una sola persona que está responsable de que se distribuyan las comunicaciones o las solicitudes o los trámites. En el caso de formalización está Alba, en el caso de vicepresidencia está Juan Carlos Fonseca, en el caso de financiera está Julián Vargas, en el caso de APP está Mariela Gómez, en el caso de gestión humana está Angélica González, Angélica Holguín, en el caso de tecnología está Oscar Sánchez, en el caso de la F está Brigitte, y así pues hay una persona determinada para cada área, para que no lleguen los documentos a los gerentes directamente, sino pues que se haya un control desde cada unidad, desde cada persona, y pues se pueda dar una respuesta. Las unidades se asignan a las personas o a los funcionarios, y los funcionarios deben darle respuesta, perdón, los colaboradores deben darle respuesta en los tiempos de ley. Hay tiempos de calidad, hay tiempos por ley y no se deben vencer, no se deben estar en crítico. Entonces eso es fundamental, y más cuando ahorita ya Revisoría Fiscal también está haciendo control sobre este tema. Está pues el monitor es control interno, pero fácilmente nos pueden preguntar cómo va la respuesta de los documentos, cómo va, y pues se va a empezar a mirar la trazabilidad, y va a ser un poquito este año más exigente que el año pasado. Pues pues no exigente, estamos cumpliendo con lo que se debe hacer, con lo que está establecido, no, y estos tiempos los establece directamente los jefes de cada área. En la firma de la respuesta por parte del personal autorizado, pues ahí las firmas solamente están autorizados los presidente ejecutivo, que firma físicamente, pues él no firma digitalmente actualmente, y están los gerentes que sí firman digitalmente, los jefes, el secretario de Derechos Públicos y los abogados. Entonces ellos son los encargados y autorizados para firmar. Del resto nadie más está autorizado por el momento a firmar. Entonces eso es en cuanto a ese procedimiento. Aquí estamos hablando del tema del radicado. Está el código, está la fecha, está la hora, quién recibe, y está la firma. Y pues eso es lo que debe cumplir. Acá está el tema de los semáforos, debe estar siempre en verde o en amarillo, nunca debe estar en rojo ni en gris. Eso es lo que estamos, digamos, socializando. Y todos somos un equipo de trabajo, eso es lo que queremos también que entendamos. Aparte del DoxFlow, pues maneja varios procedimientos para socializarse, varios módulos que vamos a empezar a desarrollarlos. Actualmente tenemos solamente el módulo de correspondencia y el de registros públicos, el módulo de registros públicos. Pues vamos a empezar a trabajar sobre las salas de retención documental, entonces también eso va a ser algo que se va a integrar acá, algo de disposición final, algo de producción de documentos internos. Entonces vamos a empezar a fomentar esta herramienta que nosotros tenemos acá en cámara.
Y por ya lo que haciendo un resumen, pues hablamos de la producción de documentos con el tema de Arial, con las personas que están autorizados para firmar, el archivo de gestión, quién es el responsable, pues en este caso los responsables son todas las personas que hacen parte, en algunos casos, de la unidad de distribución. En sus casos, ustedes que están en la sede, ustedes son los responsables de los archivos de gestión. Eh, y hay una persona que está asignada por cada jefe o cada gerente para hacer archivo de gestión. Manejamos la hoja de control de expedientes, el tema de organización de los expedientes. Y por último, pues hablamos de la rotulación o de el diligenciamiento de los rótulos de las cajas y las carpetas, que debe ser en lápiz mina negra, y el formato único inventario documental, que es algo que debe contar. Siendo así las cosas, pues ahí está el resumen que hemos visto. Eh, Hernando está en línea. Entonces la primera pregunta: ¿cuál es el ciclo vital de los documentos, Hernando? Sí, señor, el ciclo vital. Son tres. Primero, una gestión documental. ¿Cuál es el primero? Lo dije al principio. Lo dije al principio. Socializó al principio. ¿Alguien sabe? Uldi. Ar- sí. ¿Quién está hablando? Sí, esos son los tres. Emérita, ¿qué es la hoja de control? Pero sin ver apuntes. ¿Sí? Que van dentro del expediente o de la carpeta. Marta, ¿Marta está ahí? Marta, ¿cómo se organizan los expedientes? Sí, yo expliqué eso dos veces, tres veces lo expliqué. ¿Cómo se organizan los expedientes? Eso es una parte, pero son cuatro. Recuerda que hablamos de cuatro cosas. La primera era la... Sí, eso es. Esos son los cuatro que hacen. Señora, ¿Cómo? No entiendo. Ah, ¿me está viendo? ¿Cómo le está apuntando? ¿Cómo se organizan los expedientes? Si foliación, entonces hablamos de inventario comentar. Entonces, cuando hablamos de ordenación, hablamos de una ordenación cronológica, de una ordenación lógica, ¿ya? Y cuando hablamos de foliación, hablamos de la que se folia en la parte superior derecha. Cuando hablamos de la hoja, del tema de la descripción, hablamos de la hoja de control, que es donde se describen todos los documentos que hacen parte del expediente. Y cuando hablamos del inventario documental, que es el inventario de los documentos de las carpetas o cajas que tenemos dentro de nuestro archivo de gestión o dentro de nuestro archivo central. ¿Quién más está en sala? Bueno, ¿a quién más le pregunto? ¿Quién quiere, quién quiere que le pregunte? Eh, ¿Qué son las unidades de distribución? Para usted. Sí. Sí, son las personas que hacen la distribución de los documentos dentro de las áreas que están manejando.
Bueno, entonces, para las transferencias primarias que van a hacer al archivo central, pues se les va a revisar muy bien los documentos antes de enviarse. Pues se va a mirar el tema de la foliación, que los expedientes tengan 200 hasta 220 folios, que exista la hoja de control, que estén organizados los folios, que estén rotuladas las cajas y las carpetas, y en el caso tal de los registros públicos que estén digitalizados. No vamos a revisar cajas que no estén digitalizadas. Eh, señor, con lápiz, todo con lápiz. Sí, señor. Cuéntame. Sí. Hay que foliarse porque yo los voy a recibir y van a ser responsable de esos documentos. Porque si yo me va a entregar y se va a hacer un acta de inventario documental, pues la idea es que esté todo organizado. Yo el año pasado le recibí digamos, se recibieron muchas cosas que no, pero este año ya estamos trabajando con un tema de ordenación y organización de expedientes. Aquí pues no tenemos el personal, cada quien debe hacerse cargo de su archivo de gestión en cada área. Ruby está en el tema de formalización y ella debe entregarme todo organizado, foliado, revisado y cada área, cada sede lo debe hacer así por orden de, pues, por la norma, cumpliendo la norma y por orden de cada uno de sus jefes también, que se terminó así. ¿Listo? Entonces, señora, ¿quién está hablando? ¿Quién me pregunta? Merita. Sí, hay unos casos que venían 250 que se hacían años atrás. Ya si vienen hasta ahí, pues no hay problema por este caso. Pero no, pues ahí, si usted está organizando solamente un asunto, pues déjelo solamente la carpeta en un asunto, en ese asunto. ¿Ahí me escucha? Aló, ahí me escucha. Sí, deje la carpeta así, cierre el expediente con esa carpeta así. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Y no pasa nada, no pasa nada. Listo. Si la caja no tiene el rótulo, hay un rótulo que está en el Drive, y lo pueden descargar y lo pueden pegar en la parte vertical de la caja. Pero ya hay un rótulo, ya está determinado. Y, y eso es toda la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, señora. Señora. Es, sí, se debe foliar, o si no, no se va a recibir, no se va a recibir nada que no esté foliado y que no esté organizado. Porque yo no, o sea, yo no me voy a poner a hacer el trabajo de cada área, o sea, cada persona lo debe hacer. Cada persona debe foliar y debe organizar y debe entregar todo inventario. Y tampoco Ruby lo va a hacer. O sea, cada área es responsable de sus cajas. Yo le estoy poniendo cuidado. ¿Qué pasó? Hay que foliar los archivos. Porque usted me va a entregar una caja y yo tengo que revisarle lo que usted me está entregando. Yo no le puedo recibir. Y si usted me va a entregar, por ejemplo, fotocopias, digamos, documentos que son de apoyo, tampoco le voy a recibir. Los documentos que están exclusivamente archivo. Sí, nada de documentos de apoyo, nada de revistas, nada de eso.
y el documento, si no está, pues hay que empezarlo a hacer. Sí, si usted lo van a transferir, sí, yo le voy a recibir, y en abril se van a empezar a recibir las cajas. Sí, bueno, muchas gracias, señora. Sí, señora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, como estoy, permítame un segundo, Merita, como esto es estamos grabando la capacitación, voy a cortar con la grabación, espérame en un segundo y ya retomamos, por favor.